el domingo pasado, este precioso texto dice: en todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Esto, hermano, es una oración individual, personal o privada. Pero al darnos, hermanos, la palabra del Señor, la enseñanza, que no solamente debemos orar en nuestros hogares. Quizá algún cristiano pudiera pensar: bueno, ya no me es necesario ir a la iglesia, aquí oro, aquí ayuno. Es bueno, es parte de nuestra devocional como cristianos, porque, hermanos, no sería completo, pues la palabra del Señor nos recalca una y muchas veces. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, estar en la casa del Señor es de grande bendición. Oramos en la casa del Señor es bendición, pero, hermanos, aquí, hermanos, en este punto de la oración congregacional, hermanos, es una gran enseñanza. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14, hermanos, vamos a la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 14. Vamos a las Sagradas Escrituras. Y nos dice, hermanos, que algunas mujeres, hermanos, no solamente como Ana, vemos, ahorita vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 1, verso 14, y permítame leerlo, iglesia del Señor, hermanos. Nos dice así, de esta manera: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, hermanos, nos está hablando, todos sabemos este relato, hermanos, se estaban preparando porque ellas o ellos también, todos querían ser llenos del Espíritu Santo, de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, cuando dice la Biblia: y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, quiere decir, hermano, la palabra perseverar, quiere decir, hermano, que estaban siendo constantes en la oración, hermano, en ruego, hermanos. Los discípulos, agrega aquí, dice, con las mujeres. Es decir, que había muchas mujeres en aquel tiempo, hermanos, en el aposento alto, hermanos, estaban completamente en esa comunión, buscando, hermanos, al Señor nuestro Dios y la promesa de su Espíritu Santo que vendría. Estaban unánimes pidiendo, hermanos, seguramente, probablemente se pudieron haber puesto de acuerdo, hermanos, pues hay este hermano, vamos a orar por esta familia, probablemente, pero el principal punto habían llegado es que ellos dijeron: vamos a hacer lo que nuestro maestro dijo, pidamos la unción de lo alto. Y todos concordaron, porque dice la Biblia, estaban unánimes, es decir, es un solo sentir, un solo pensamiento. Y comenzaron esa tarea, hermanos, en oración y en ruego, hermanos. Probablemente, hermanos, se van turnando, no lo sabemos, pero estaban en congregación, habían puesto un horario y se congregaban, hermanos. Y ahí, hermanos, la dedicación de esta iglesia primitiva, 10 días, hermanos, orando al Señor en congregación, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Vemos más adelante, hermano, capítulo 2, hermano, vino un estruendo, hermano, sobre aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No nada más Pedro, no nada más Juan, las mujeres, todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como María, la madre de Jesús, y con sus hermanos que se oponían al ministerio de Cristo. Cuando vieron a Cristo resucitado, ellos creyeron y se entregaron a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces hay una gran, hermanos, una gran importancia en la oración congregacional, porque esta oración congregacional es donde, hermanos, buscamos como iglesia del Señor ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, surge una pregunta: ¿será que yo pueda buscar el Espíritu Santo en mi recámara? Sí. El Espíritu Santo se puede manifestar siempre y cuando nosotros nos humillemos con todo nuestro corazón. Pero estamos hablando, hermanos, de una oración congregacional. Es decir, donde la iglesia es la labor, la tarea, el deber de orar en las congregaciones, hermanos, porque allí el Señor le place hacerlo, esta grande bendición de llenarnos de su presencia, persistir en ello. Todas estas mujeres perseveraban en oración y ruego. Nadie, hermanos, seguramente que tenía necesidad, como usted y yo,
Pero su más necesidad, hermanos, la prioridad más como iglesia de aquel tiempo, era que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque, hermanos, si tenemos al Espíritu Santo, como siempre la Biblia nos declara, podremos hacerle frente a cualquier cosa. Pero si nos falta el Espíritu Santo, hermanos, no podremos hacerle frente a nuestro enemigo o a nuestros enemigos, en este caso espirituales. Que el Señor los reprenda. Pues nos bastaría, hermanos, solamente recordar a Pedro y todos los discípulos en aquella noche, en aquella madrugada, cuando Jesucristo fue apresado, fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Ni uno de ellos había sido bautizado con el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron estos hombres? Todos, hermanos, huyeron y dejaron solo a nuestro Maestro. Cuando horas, minutos atrás, ellos decían: yo doy mi vida por ti, Maestro. Yo también doy mi vida por ti. Pero cuando vieron, hermanos, la compañía de soldados, todos huyeron y dejaron solo a Jesús. Esta es la falta del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da valor. Como en este tiempo, muchos podemos decir: no, pues estamos fuertes, podemos enfrentar una tribulación. Hermano, eso lo decimos ahora que no estamos pasando momentos difíciles. Pero cuando nos vienen, hermanos, esas situaciones, ahí se verá el cristiano que de verdad, verdaderamente está lleno de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que para poder ser llenos del Espíritu Santo, no es, hermano, no es un requisito. Solo, hermano, es, hermano, una recomendación que podemos hacerlo como iglesia, como congregación, ponernos de acuerdo. Vamos a orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor, hermano, ¿cree que Dios no nos pueda dar? Dios no lo puede dar, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanito? A veces no tenemos el suficiente tiempo. Imagínese que el Padre, a través del Espíritu Santo, hermano, nos dijera, nos hiciera sentir: hoy te quiero bendecir y quiero que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces comenzaríamos gozosos, pero a lo mejor son 6:15, 7:45, 8:45, 10:45, 1:45, 5 de la mañana. ¿Qué haríamos? Señor, ¿a qué hora nos vas a bendecir? ¿Sabes que tenemos que ir a trabajar? ¿Tenemos que hacer esto? Y ¿sabes qué? Pues no hubo, pues será en otra ocasión, nos retiramos. A veces ese es el gran mal que hay en nosotros. Los discípulos dijeron, no les dijo Dios: a los 10 días yo los voy a bautizar, porque estuvieran súper, hermanos. Pero ellos dijeron: vamos a hacer lo que el Maestro dijo, vamos a reunirnos, nos vamos a salir, nos vamos a meter en ayuno, en oración, en ruego, a pedir. Ellos no dijeron, pues probablemente hoy, mañana. Ellos dijeron: venimos a eso y no nos vamos a ir sin ser llenos del Espíritu Santo. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, ¿verdad? Jacob luchó con el ángel. ¿Por qué, hermano? Por una bendición, ¿verdad? Y dice este canto: yo la vine a buscar. Pero de verdad, hermano, y quizá yo soy el primero. Decimos, lo cantamos: yo la vine a buscar y sin ella no vemos. Y a veces nos vamos y sin ella, hermano. ¿Qué cosas, hermano? Entonces, ¿cuál está el problema en muchas iglesias que no están siendo llenas del Espíritu Santo? El tiempo en la vida nuestra, hermano. No le estamos dando. Si por ejemplo hoy dijéramos: hoy nos vamos a quedar a ser llenos del Espíritu Santo, el Señor ve, hermano, nuestra intención y hermano nos puede bautizar. Pero, hermano, mucho, quizá yo, quizá usted, no lo sé, sabe que pues ya nos cansamos de orar, ya nos cansamos de pedir, pues el Señor no nos bautiza. Ay, mejor será otro día, hermano. Entonces, hermano, nos hace falta esa unidad con el Señor nuestro Dios. Lo puede hacer, a lo mejor hasta comenzando la oración a los 5 minutos Dios nos puede bautizar. Todo depende de la disponibilidad de nuestro corazón. Esto es lo que Dios ve, hermano. Bueno, seguimos. Nos dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos. Gloria al Señor. Capítulo 12, verso 5. Y si algún hermano lo encuentra después de la lectura, ya que, hermanos, orar en congregación o individual, hermano, orar es invadir el terreno de lo imposible. Orar, hermanos, es romper la barrera de lo sobrenatural, hermano. De verdad que la oración tiene grande poder, hermano, y un poder ilimitado.
si hermano, si la oración individual tiene un poder ilimitado, ahora imagínense que se junta 2, 3, 5, 10, 20, todos los hermanos, las hermanas, comenzamos a orar con esa oración, hermano, que tiene un poder ilimitado. Dios, hermano, hará cosas maravillosas. Hermano, hace tiempo mi abuelo decía, ¿verdad? Dice, hijo, un palito que está ardiendo no puede arder solo, ¿verdad? Pero si le pones, dice, otra ramita, le pones otro palito, el fuego va creciendo y se hace un fuego grande. Hasta cierto punto tenía razón, hermano. Pero si un cristiano está ferviente y otro se añade, y otro se añade, y otro se añade, la oración congregacional, hermano, será de grandes bendiciones, hermano. Dice la palabra del Señor, Hechos 12:5. ¿Alguien lo encontró, hermano? Libro de Hechos, capítulo 12. Amén. Gloria al Señor. Bonita palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Mire qué precioso relato, incluso muchas veces lo hemos leído. Todos aquí se nos es familiar, hermano. Pedro estaba encarcelado, hermano, no por andar de revoltoso, no por haber robado un estéreo o robado una llanta de auxiliar, no, hermano, o quitado la pila de un auto, no. Él estaba en la cárcel, mis amados hermanos, simplemente por predicar la palabra del Señor. Bien dice el profeta, hay de aquellos que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces aquellas personas que habían escuchado la palabra del Señor, movidos por celo, por envidia y por todo lo que el enemigo les había sembrado, echaron mano de Pedro y lo encarcelaron, hermano. Pero la iglesia, dice la iglesia, hermano, fíjate, hermano, así que dice Pedro, estaba custodiado, hermano, y según el relato, por 3 guardias, hermano, por muchos guardias, 3 guarniciones, hermano, estaba bien resguardado. En nuestro vocabulario o en nuestros días, es una cárcel de máxima seguridad, hermano. Ahí nadie, hermano, podía salir, estaba pero bien custodiado, hermano. Pero la iglesia, hermano, se dio a la tarea, dice la palabra del Señor, pero la iglesia, al saber que Pedro, el apóstol, estaba encarcelado, ¿qué dijeron, hermano? Pues ese es tu problema del apóstol. Se metió en ese lío, pues ahora que él salga de eso. ¿Para qué se va a predicar a las calles? Le estábamos diciendo que no lo hiciera, pero terco ahí se va. Pues ahora ya que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga. Sí, hermano, así dijeron la iglesia. No, hermano. La iglesia, hermano, estamos viendo que era unánime. Dijeron, el hermano Pedro lo encarcelaron por predicar la palabra del Señor. Hermanos en Cristo, vamos a hacer cadenas de ayuno, de oraciones. Vamos a montar a cadenas de ayuno, de oraciones, día y noche. No nos dice la palabra del Señor, hermano, que había grupos, pero es muy probable porque dice la palabra del Señor, hermano, que hacían oraciones, dice, sin cesar por él. Y cuando dice sin cesar, o sea, ni siquiera frenaban ni unos minutos. Probablemente la iglesia se organizó, a ver, 10 van a estar orando de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. El otro grupo de las 8 a tales horas. Y así, hermano, se repartió día y noche. De modo que terminaba un grupo y comenzaba el otro a orar y ayunar. Y terminaba el otro y comenzaba la oración. Día y noche hacían oración por el apóstol Pedro sin cesar. La Biblia aquí ya no nos registra qué tiempo, cuántos días la iglesia hacía oración por él. Pero esto nos queda así como en incógnita, para que nosotros entendamos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Para los hombres pudiera decir, seguramente en alguna iglesia pudieran haber dicho a algún hermano, hermanos, ¿para qué van a orar? Es que está imposible la situación. ¿Quién va a poder entrar y penetrar las puertas de hierro con soldados? En la primera ahí lo matan. No, mejor lo dejemos así. No, hermano, la oración congregacional tiene mucho poder, hermano. Y comenzaron a orar y todos sabemos la historia. El ángel del Señor descendió en aquel lugar, abrió, soltó los cerrojos, las cadenas del apóstol Pedro. Y hermano salió como por su casa, hermano. Hermano, ni siquiera tocó las rejas de las cárceles. El ángel iba abriendo y las puertas iban
solitas al paso de ellos. Los guardias, hermanos, estaban profundamente dormidos. Oiga, hermano, yo creo en esta oración. Yo sé que usted también cree en la oración congregacional. Pero Dios, hermano, quiere que volvamos a esos tiempos, hermano. Ya que en muchas iglesias quizás lo están practicando, pero en muchas se han dejado de hacer. Cada quien, hermano, en su casa es bueno, hermano. Es bueno. Pero si imagínense si en la casa ni siquiera oramos, no le dedicamos tiempo a la oración, en esa comunión íntima con el Señor, pues menos vamos a poder congregarnos, hermano. Si en nuestra casa nos sale un quehacer, nos sale otro problema, suena el teléfono, la comida, etcétera, etcétera, nos es difícil. Pues ahora imagínense que digamos, hermanos, vamos a congregarnos en la iglesia. Va a decir, ay, hermano, yo no tengo tiempo, yo no tengo esto, no, mejor la dejamos para otro día. Y ahí está un grave problema. ¿Verdad, gloria al Señor? ¿Se acuerdan, hermano, que aquí ya se hacían oraciones de congregacional? Pero pues, hermano, después que ya no, y empezó y se acabó. Entonces, hermano, ojalá sigamos orando en nuestros hogares. Es necesario, hermano, primero la comunión con el Señor nuestro Dios en lo íntimo y después en la congregación. Esto no funciona primero la congregación y después en lo íntimo, no. Es primero nosotros en la intimidad, en lo personal, en lo privado, y después, hermano, en la congregación, hermano. Esto es lo que el Señor, hermano, nos describe la palabra del Señor. La oración sin cesar por el apóstol Pedro, hermano, hizo cosas maravillosas, hermano. Así que las reuniones de oraciones, hermanos, ¿sabe cómo la Biblia o nosotros como pueblo del Señor lo podemos comparar? Somos como semejantes, o la iglesia debe ser semejante a un ejército en marcha, preparándose para la guerra, hermano. La oración es una preparación, hermano. Una de las tres armas más poderosas y letales contra el enemigo es la oración la que encabeza, hermano. Luego, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Y lo tercero, el ayuno, hermano. Son, hermanos, armas poderosísimas, hermanos, que Dios nos los ha concedido. Y si, hermanos, decíamos el domingo pasado, si le dedicamos tiempo a la oración privada, y Dios responde y tiembla el enemigo, ahora imagínense una iglesia que ora. Una iglesia que persevera en oración. Hermano, el enemigo va a temblar, hermano, porque la iglesia se levanta en oración para interceder por muchas cosas, hermano. Incluso por nuestras vidas, cada uno de los miembros de la iglesia, hermano. Pero necesitamos, de verdad, hermano, volver al primer amor, hermano. Si no nos enamoramos del Señor, hermano, créame que a lo mejor estaríamos viviendo como una religión, hermano. Enamorarse del Señor, hermano, es estar en platicar todos los días con el Señor. Es hablar con Él, es cantarle a Él, hermano. Pero cuando no estamos enamorados del Señor, hermano, pudiéramos hacer la obra del Señor, pero no de corazón, entonces solamente estaríamos procesando una religión, hermano. Por eso ciertamente algo, hermano, cierto que decía mi hermano hace un rato, en aquel día cuando Cristo suene la trompeta, hermano, vendrá por las iglesias que están unánimes, rogando y fervientes en oración. Vendrá por las familias que están orando. Vendrá por los hermanos que están orando y ayunando, consagrando su vida. Por eso el Señor vendrá, hermano. Dios no va a venir por los carnales, por los mundanos. Va a venir por todos aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. La palabra del Señor, hermano, nos dice, Hechos, ¿verdad? Capítulo 12, verso 6. Vamos a leerlo, hermano. Hechos 12, 6, ¿verdad? Gloria al Señor. Es un texto, hermano, que ya lo estamos leyendo. 12, verso 6. Gloria al Señor.
Hechos capítulo 12, gloria al Señor. Alabado sea el Señor nuestro. Hechos capítulo 12, versos 6 al 17. Y hermanos, voy a leerlo, ustedes hermanos, vamos a escucharlo porque pues a lo mejor algunos no lo han escuchado, gloria al Señor. Escuche este precioso relato. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto había agradado a los judíos, pretendió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Hechos capítulo 2, hermanita, verso... Bueno, lo estoy leyendo desde el 1 al 17, hermano, para que lo podamos entender, hermano. ¿Sí? Hechos capítulo 12, verso 1 al 17, hermano. ¿Amén? ¿Ya lo encontraron, hermano? Sí. Gloria al Señor. Bueno, me quedé en el verso 3, voy al 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, es decir, matarlo, hermano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí, que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro del costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Alabado sea el Señor, porque mientras Pedro el apóstol estaba, hermano, hermano, preocupado o durmiendo, la oración de la iglesia estaba haciendo efecto, hermano. Y dice, y le dijo el verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y todo lo que el pueblo, los judíos, esperaban. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, hermanos, entiendan, donde muchos estaban, ¿qué hermanos? O estaban tomando coca, estaban, hermanos, en fiestas, y viva México, señores, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, hermanos. Por lo que está diciendo, fue de madrugada, hermanos, la liberación del apóstol Pedro. Entonces, lo que decíamos al principio, había muchos hermanos en la casa de este hermano Marcos. Probablemente era una iglesia, casa de oración, o era un lugar de reunión para la oración que se habían dispuesto. Y cuando, hermano, dice la Biblia, y cuando, acá el verso me quedé, dice, donde muchos estaban reunidos orando, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Imagínense, hermano, que debe haber pensado el apóstol Pedro, y ahora los hermanos no me quieren abrir. ¿Y ahora qué pasó? Probablemente, hermano. Pero la muchacha no le abrió porque tanta emoción. ¿Cómo es posible que Pedro esté, hermano, vivo y estén tocando a la puerta? El verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Fíjate, hermano, a veces como seres humanos, aunque haciendo la voluntad del Señor, a veces nos llega incredulidad, hermano. Porque no le creyeron, porque le dijeron, esta mujer está loca, ¿cómo que va a ser el apóstol Pedro si está bien resguardado? Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced esto
hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, hermano. Precioso, hermano, el Señor nuestro Dios lo que hace. En el apóstol Pedro hubo una prudencia, hermano. No se quedó ahí, se fue a otro lugar, hermano, porque buscaban la vida del apóstol Pedro para matarlo. Pero Dios estaba con él. Así que vemos este relato, hermanos, la oración congregacional. Ustedes pueden, ahora hay luz, hermanos, pero en aquel tiempo eran velas, o comúnmente algunos lo conocen como parafinas, o no sé cómo le llamen, hermanos, candeleros. Hermanos, ¿se imaginan esas hermosas noches de oración, clamando por el apóstol Pedro? Señor, líbralo, ten misericordia. A lo mejor los hermanos lo hacían con un buen corazón, pero ellos no sabían cómo Dios lo iba a librar. Pero la mano de Dios se movió milagrosamente, hermano. Este es el poder de la oración congregacional, hermano. Así que por eso, hermano, cuando hacemos peticiones y pedimos, hermano, apoyo a la iglesia, ayúdenme a orar, hermano, por esta situación, por esta necesidad, por este problema, por esta familia. Hermano, vamos a unirnos en oración. Vamos a clamar al Señor y Dios puede, hermano, respondernos de una manera extraordinaria, como el Señor aquí nos marca en este precioso texto. Así que, hermanos, estamos viendo que la oración congregacional, hermanos, también tiene mucho poder. Vamos a la Biblia. El apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, verso 4. Vamos a la Biblia. Colosenses capítulo 2, verso 4, ya que la palabra del Señor, ¿verdad? En Romanos, el texto nos decía que nos capacita con paciencia. Oiga, hermanos, la iglesia de aquel tiempo tuvo paciencia y ellos dijeron, pues quién sabe cuándo va a salir el apóstol Pedro. Ellos se pusieron a orar y el resultado se lo dejaron al Señor, hermano. Así la iglesia de este tiempo, hermano. Si la palabra de Dios nos dota con paciencia, la paciencia nos lleva a la oración, puede ser pronto la respuesta, puede tardar más, pero hermano, eso no nos debe de desanimar. Tenemos que seguir orando, orando y orando hasta que el Señor nos conteste. Dice Colosenses, mis hermanos, capítulo 4, verso 2, recalco la cita, Colosenses 4, verso 2, alabado sea el Señor nuestro Dios, hermano. Alguien lo encontró, hermano, le puede dar lectura. Colosenses capítulo 4, verso 2, hermano. ¿No es 2:4? Colosenses 4:2, mi hermano. Entonces lo cambio. Gloria al Señor. Colosenses 4:2, hermano. Amén, mi hermana. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. ¿Pueden leer el 3 también, hermanita? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bendito sea nuestro Salvador. Perseverar en la oración es algo que nuestra carne a veces, hermanos, seamos honestos, no quiere, hermano, se cansa, no quiere orar, hermano. Pero esto, hermano, no proviene de nosotros, ese cansancio, esa pereza espiritual por la oración. Hermano, más bien proviene, hermano, de la obra de la carne, y toda obra de la carne sabemos de quién es el origen. Hermanos, si nosotros perseveramos en la oración, velando en ella, es decir, hermano, un velador, hablando en un sentido, hermano, terrenal, el velador, hermano, para eso es velador, se supone que no debe dormir. Debe cuidar la empresa, debe cuidar el negocio, debe cuidar lo que lo ponen a hacer. Pero lamentablemente, hermano, los veladores pues se duermen, hermano, son carne también, no son robots. Pero, hermano, la Biblia nos está dando esta ilustración de que no debemos dormir espiritualmente, porque carnalmente vamos a la cama, pero espiritualmente debemos de estar velando en ella con acción de gracias. Aún, hermano, agrega aquí la palabra del Señor. En momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de problemas, en momentos de aflicción, en momentos de cualquier cosa que podamos, hermanos, entender, aún nuestra oración debe de ser con acción de gracia. Entonces, si este texto, la Biblia, que nunca se contradice,
¿Puede imaginarse la oración de Daniel en el foso de los leones? Imagínese, hermano, cómo oraba Daniel. Si la Biblia está diciendo que debemos perseverar en la oración con acción de gracias en todo el tiempo, ahora imagínese Daniel echado al foso de los leones. ¿Cuál sería la oración? Yo creo le diría: Señor, sabes que yo soy inocente, pero si así te place que yo muera destrozado por estos animales, gracias te doy, porque me voy contigo, Señor. Gracias porque me has permitido vivir. Gracias porque me permitiste, Señor, conocerte. Gracias, Señor Jesús, porque estoy en este lugar. Injustamente, gracias. Y yo creo que iba bajando los escalones. Y esta oración de gracias hizo que la boca de los leones se cerrara, hermano. Se cerrara, hermano. Y se lo voy a decir por qué, hermano. Porque cuando, hermano, el rey a otro día fue a buscarlo, gritándole con angustia, Daniel respondió. Porque, hermano, el rey le decía: Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel dijo: sí, oh rey, mi Dios me ayudó, porque fui hallado justo delante de sus ojos. Entonces el rey dijo: tráigame a esos revoltosos que le hicieron el mal a Daniel. Y de entonces dice que la Biblia lo metieron esos hombres, sus mujeres, sus niños, y ellos iban gritando: no, por favor, no. Y los leones, ¿qué hicieron? Se apresuraron y destrozaron y se los comieron, o los destrozaron, los mataron, hermano. Entonces la oración, hermano, en medio de una dificultad, de una enfermedad, con acción de gracia, hermano, mueve la mano de Dios. A veces como cristianos, hermanos, estamos un poquito acostumbrados de otra manera, ¿verdad? Cuando pasamos, hermano, momentos difíciles, es cuando le decimos: Señor, ayúdanos, Señor, suple la necesidad, pon tu mano, sáname, dirígeme, dame un trabajo. Pedimos, y hasta cierto punto no es mal. Pero si nosotros agregamos, en vez de eso, antes de pedirlo eso, le decimos: Señor, te doy gracias, porque me corrieron del trabajo. Señor, te doy gracias porque hoy fue el último peso que era para las tortillas, mañana no lo sé, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias porque, ¿qué voy a hacer? Porque no sé cómo mañana vamos a suplir para pagar la luz o pagar el agua, pero te doy gracias, Señor. Oiga, hermano, yo creo que esa oración, de inmediato Dios, hermano, mueve los cielos y suple la necesidad, hermano. Porque así es el Señor, hermano. Entonces, hermano, Colosenses nos está diciendo 4:2, hermano: perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia. Dice la Biblia, y al mismo tiempo, no nos vamos a enfrascar en nuestras necesidades, hermano. No, para que el Señor palabra, a fin de dar a conocer el misterio. También estoy, como Dios nos enseña, por los pastores, por los evangélicos que están llevando la palabra del Señor. Nosotros dormimos, están en guerra espiritual, o en África, o en alguna parte, y miren, levantamos en oración, no saber ni quién es ese hermano, esta hermana que está pasando necesidad. Pero si nos levantamos, te ruego por esa mujer que tiene el alimento para su bebé, cúmpleselo, por favor. Echa a ese bebé, Señor, que están abandonados, hermanos que los abandonan en los asilos. Ten por esos evangelistas, Señor, que conocemos, pero tú los conoces. Puertas a tu palabra, calmas a través de ellos. ¿Crees que la oración Dios lo escucha? Sí, hermano. Solamente estamos pidiendo por nuestra necesidad. Dios nos enseña a pedir. Y hermano, cuando aprendemos a los demás, aunque nosotros, créame que pedir, hermano, no es malo que pedir. No es malo. Simplemente, hermano, ¿cómo podemos, hermano, la respuesta del Señor? Lo hacemos perseverando en acción de gracias. Glorioso Señor, vamos con una vida
con una alabanza, será, hermano, de grande bendición, hermano. Será de grande bendición, hermano. Porque esto, hermano, la alabanza, hermano, individual y la alabanza y congregacional tiene poder, hermano. Así como que la oración individual limitada y junto con la alabanza también tiene grande. Así también la oración congregacional de mucho poder, alabanza congregacional, mucho poder, hermano. Verso, hermano, al 3, capítulo 34, verso al 3. Vamos a leer, ¿no? Salmo 30 con la Biblia. ¿Han leído, verdad que sí? Dice, escuchen. Bendeciré a Jehová. Ahí me detengo. Esta primera está diciendo que está orando. Está diciendo que está orando a Dios, que Dios lo bendiga, un buen trabajo, lo atendió por mi hermano que compró una. Se alegran con los que han recibido esta bendición. No, la iglesia no es para que su respuesta. Ella nos está diciendo que los más, el resto de la iglesia, nos vamos a alegrar. ¿Será posible, hermano, que nos alegremos, hermano, progresa? Amén. Esa vez me invitaron a predicar en una iglesia y ya que me iba a alcanzar, pero podemos platicar unos minutos. ¿Qué debo hacer? ¿Me puede aconsejar, hermano? Depende, hermano, porque para eso tiene el pastor. Dice, no, cosa que me den a durar rápido, dígame. No, puedo seguir diezmando. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor ya estrenó su otra 3 que dice que quiere comprarse otro. Rico con mis de atrevido. Porque si usted el jalón de orejas va a ser para usted, hermano. Dice el hermano, bueno, hermano, le puedo agregar nada más un 5%. Sí, hermano, sí se puede. Usted reciba la bendición del Señor 100%. No esperar la bendición completa, nada más mitad. No, pues así no me lo diga, eso ya arreglan. Lo contrario, hermano, ¿cómo es que aquella hermana le va bien? Porque aquel salmista está diciendo, se va a gloriar mi alma porque lo irán mis amados, bien se van a alegrar conmigo. Y va a la oración congregacional, alabanza congregacional. El salmista, engrandecer a Jehová. ¿Qué está diciendo el salmista? Hermano, yo ya oré privado y Dios me respondió que toda la iglesia, congregación, por eso está diciendo, dice, engrandecer a Jehová. ¿Cómo vamos a engrandecer a Dios? De la oración. Esto le agregamos también a su nombre. La Biblia nos enseña, hermano, pero lo principal. Luego, hermano, la congregación, invitar todo, hermano. Amén. Grande, hermano, poder, hermano. Hemos escuchado, hermano, nos falta otro el próximo domingo, lo daremos. Cerrar ya, hermanos, este estudio bíblico. Cierra, y no es todo, hermano, es una pequeña parte de lo que la Biblia produce, hermano. Como iglesia, Señor, hermano, ¿verdad? Que en el nombre de nuestro Dios, que antes de comer, hermanos, ya sentado el otro día y no sé razón, ¿por qué no los domingos disponibles? Hermanos, me parece, vamos a empezar con 10 y después a lo mejor después 20, después 12, hermano, pero vamos
hermano, la oración. Vénganse mis tempranito, puntuales, los que están dirigiendo, comenzar a orar en congregación. No vaya a decir, bueno, pues si van, no, entonces ya llegó, no, hermano. La Biblia está, estamos viendo este estudio, que hermano, quizás nada, hermano, pero vamos a ejercitarnos en la oración. Entonces, si a ustedes les parece bien, hermano, Espíritu Santo, hermano, que Dios quiere, cada hermano, comencemos buenos 10 minutos. Bueno, 10, 9, ya, aquí se pasan 5 minutos más. Será bueno, hermano. Y creo que hacerlo esto es una grande bendición. ¿Cuántos lo quieren, hermano? No se comprométase, porque a veces no compromete. Creo que el próximo, creo que le toca a mi hermano Pedro, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. 10 minutos, hermano. Hasta en congregación, hermano. Comenzamos el culto. De grande bendición. Así que, hermano, gracias a Dios, hermano, nos siga ayudando. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Todopoderoso, quisiera rogarte, Padre, mira junto con tu amada iglesia, nos hemos un poco de acuerdo rápidamente, mucho tiempo, Señor. Señor, estamos rogando tiempo, pero que adiestrar, tú adiestras, Señor, a la oración, Padre. Comencemos nuestros cultos, Señor. Comencemos a orar, a ponernos en tu, para que los cultos, Señor, más, Señor, y cada vez más, Señor, que esto vaya aumentando de oración en congregación, Señor, que esto estará adiestrando al pueblo en la oración como buenos Jesucristo. Yo te ruego que al mismo sentir, como los apóstoles en aquellos tiempos, hermanos, con las mujeres, juntos, la iglesia